¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues básicamente el curso, bueno, la primera parte del curso va a ser una introducción de lo que es Python. ¿Qué voy a utilizar para hacer esta introducción? Pues voy a utilizar el tutorial básico de Python. Y les voy a ir mostrando lo que vamos a ir viendo. Pues hoy en día, por ejemplo, ya vamos en el 4. Ayer vimos lo que es while, vimos las sentencias if, la sentencia for. No sé si tengan dudas de eso. Y la sentencia de rango, ¿no? O la función de rango. No vimos el break y el continue. Esos los van a ver ustedes. Y digo, si ustedes ya manejaron alguno de las plataformas, pues entienden la diferencia entre break y continue. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque la verdad, en un programa es muy malo que tengan breaks o continue. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil seguir, o en la programación real, es muy difícil seguir cómo funcionan en general las plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, tendríamos que entender la lógica para saber en qué momento se rompe el ciclo, ¿no? Y no podríamos analizarlo. Normalmente esto se le llaman salidas no predeterminadas. Y en programación, pues la verdad es que es de lo más sucio en programación, ¿no? Otra de las cosas que también es muy sucia es utilizar try y except. La verdad es que en lo personal, a mí se me hace que las personas que utilizan try y exception son gente que no sabe programar y que son muy flojos, ¿no? Y al final del día, eso provoca que no haya un seguimiento de la información, ¿no? Vamos a gestionar las excepciones, las vamos a trabajar, pero sí vi varios de ustedes que utilizaron para proteger el valor del cero, utilizaron las sentencias try y exception. Digo, asumiré que ustedes son unos grandes programadores y entienden cómo utilizar las excepciones, ¿no? Sin embargo, la verdad es que al final realmente es muy malo utilizar excepciones cuando ya tienes un proyecto muy grande, porque las excepciones, por ejemplo, no manejan ni el tipo de excepción, no manejas, no haces un verdadero tratamiento de cada una de las excepciones, ¿no? Aparte de que el programa, cada que se genera una excepción, en tiempo de ejecución se vuelve más lento. Entonces, sí es un tema que vamos a trabajar porque es parte y la verdad se ha vuelto algo muy común que la gente utilice excepciones, pero las excepciones solamente se deberían de utilizar en casos donde tú no puedes estar seguro que las cosas van a pasar, ¿no? Por ejemplo, al tratar de abrir un archivo, no sabes si el archivo va a existir o si el cliente lo dejó o si existe el archivo, ¿no? Ese tipo de cosas, o si en realidad puedes abrir incluso el archivo o si tienes permisos para abrirlo. En ese punto es obvio que se necesita una excepción, porque es algo que a lo mejor tú no controlas, pero utilizar excepciones para cualquier cosa, pues realmente terminas haciendo un programa muy complejo de leer y el hecho de tratar de mejorarlo o de cambiar, pues te afecta demasiado, ¿no? Entonces, las excepciones de try y catch, bueno, en este caso que es exception, no las vamos a ver el concepto de la excepción, porque la verdad también es algo muy interesante, pero al final del día, entre menos utilicen en un programa, su programa va a ser mucho mejor y va a correr mucho mejor. Otra de las sentencias que creo que sí la vimos es la sentencia pass, y lo único que hace es, pues en realidad no hace nada, ¿no? Lo único que hace es, como de alguna manera, si nosotros metemos un determinado if, pues que nos saltemos esa definición, ¿no? Eh, ¿Para qué se utiliza? Normalmente se creó, por ejemplo, para crear clases de la mínima expresión. Eso lo vamos a ir viendo.
esa sentencia y la verdad es que es una sentencia que normalmente utilizamos mucho y más cuando estamos hablando de desarrollo de plataformas, pues orientado a objetos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, esta sería como la parte. Ahora, lo que vamos a ver hoy y vamos a tratar de avanzar es en la definición de funciones, ¿sí? Vamos a ir a nuestro programa y pues vamos a ver la estructura de una función. En Python es extremadamente sencillo crear funciones. Lo primero que podemos hacer y de lo que está compuesta una función es de la palabra reservada def, el valor de suma, o en este caso se le llama firma de la función, y los argumentos que reciben. Al ser un sistema completamente dinámico con respecto a tipos, pues realmente nos permite poder generar diferentes funciones muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo he desarrollado 4 funciones. La definición de una función, después de los argumentos que van entre paréntesis, viene acompañado de 2 puntos. Nosotros al poner 2 puntos, estamos definiendo una función donde esta función vamos a tener el valor de nuestra función y vamos a tener de alguna manera todo el bloque de código que va a estar dentro de la función. Si se dan cuenta, todo el bloque de código está dentro de la función, como son los if, o como son los else, o los for, ¿no? Entonces, todas las sentencias que nosotros manejemos siempre van a ir indentadas. Si nosotros no indentamos de manera correcta, por ejemplo, el mismo sistema nos va a marcar un error, ¿no? Por ejemplo, la palabra reservada return, que a lo mejor ustedes la vieron en C, o la mayoría la tenía que haber visto en C, lo que hace es terminar por completo la ejecución de la función y enviarnos el valor final, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ir, ¿no? Hay funciones que no regresan nada. Por ejemplo, yo puedo crear funciones y en este caso yo comenté la función, yo comenté el return y no hubo ningún problema. Nosotros podemos ejecutarlo y, por ejemplo, nos va a regresar el objeto que nosotros pongamos aquí. Puede ser una lista, puede ser cualquier cosa, pero siempre y cuando sea un objeto, ¿no? Incluso podría ser una función. Por ejemplo, nosotros podríamos poner resta, por ejemplo, la función resta, o regrésame la función resta, ¿no? Ahorita lo vemos, funciones anidadas, pero realmente ustedes podrían armar las funciones que ustedes decidan, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra de las diferencias? Una función, por ejemplo, cuando nosotros la definimos en Python, solamente definimos el cascarón. Por ejemplo, si se dan cuenta, yo tengo 3 funciones, ¿no? Y cada una de estas funciones está fuera de la otra función. Por ejemplo, yo tengo multiplicación, puedo tener resta y puedo tener suma, ¿no? Y puedo ejecutar cada una de las funciones. Por ejemplo, yo ahorita ya corrí las funciones y las puedo ejecutar. Por ejemplo, puedo ejecutar suma y me devuelve el valor. Puedo ejecutar, por ejemplo, resta. Puedo utilizarla en mi programa, ¿no? Ahora, ¿por qué nada más me regresa el último valor? La razón no es tanto por Python, sino es la misma plataforma. Por ejemplo, nos regresa el último valor generado, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo puedo asignar a una variable que se llame D. Puedo imprimir el valor de D, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, multiplicación, 12 por 12,
tenemos un error. Pero si se dan cuenta, aunque Python es un sistema interpretado, no como otros lenguajes, por ejemplo, no sé si recuerdan que C, por ejemplo, ustedes lo tenían que compilar y al compilarlo, pues les marcaba los errores de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un error de sintaxis. Estoy utilizando C antes de definirla, ¿no? Antes de definir su valor. Ni siquiera, digamos que se me olvidó definir el valor de C. ¿Y qué es lo que qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que mi función, de alguna manera, aunque cuando yo la ejecuté fue exitoso la carga en memoria de la función, a la hora de ejecutar la función como tal, me está marcando un error. Y me está marcando un error de sintaxis. Y bueno, evidentemente aquí, por ejemplo, me está diciendo qué tipo de error es y en qué línea está, ¿no? ¿De qué línea nos está hablando? Pues nos está hablando de la línea donde está la definición de nuestra función. Obviamente, ahorita estamos trabajando en un sistema de Python que es un bloc de notas, ¿no? Entonces, donde yo haya definido mi función, pues realmente es donde yo tengo que revisarlo, ¿no? Esto a la larga complica un poco, pero pues nos permite analizar cuáles son los errores que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos irnos a la celda y a ver la versión del código donde se encuentra el error, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos corregirlo. Sin embargo, si yo lo corrijo ahorita, me sigue marcando el mismo error. ¿Por qué? Porque todavía en memoria no existe mi función o la función nueva que yo voy a estar utilizando, ¿no? Entonces, hasta que yo ejecute la función, no voy a poder saber si el valor está correcto o no, o si mi función está bien definida, ¿no? ¿Qué problemas sí va a tener o qué problemas sí detecta nuestro sistema? Nuestro sistema sí detecta, por ejemplo, un error de sintaxis, ¿no? Pero no nos va a detectar un error de ejecución, por ejemplo, que no tengamos definida una variable. Eso no lo detecta la plataforma, ¿no? La plataforma que nosotros estamos usando. Entonces, al nosotros ir definiendo, nosotros vamos a tener la posibilidad de definir diferentes variables, diferentes funciones, y las vamos a poder reutilizar. Por ejemplo, yo podría decir que una multiplicación, por ejemplo, puedo definir, lo voy a hacer en otra, voy a hacer aquí mismo, pero por ejemplo, yo puedo definir, ahora voy a definir calculadora, ¿no? Calculadora, voy a poner A igual a input, creación. Y vamos a definir otro input. Por ejemplo, vamos a hacer un if donde operación es igual, igual, más, ¿no? Y cuando eso pase, resultado va a ser igual a suma de A, B. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esta función, por ejemplo, yo ya tengo definido calculadora. Y si yo ejecuto en esta celda la función calculadora,
Por ejemplo, va a ser el valor de 12, 10. La operación, por ejemplo, voy a utilizar la operación suma, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues sí se generó el resultado, pero en realidad el resultado nunca llegó a la plataforma, ¿no? Aunque se haya ejecutado, nunca le dije a la plataforma que me regresara el resultado, ¿no? Entonces, hay que volverlo a ejecutar para cargar la función 12, 3, y por ejemplo con la operación suma, y me regresa un valor, ¿no? Que otra vez, lo mismo que ya tenemos, ¿no? O sea, si mis resultados son cadenas, pues yo tengo que convertirlos, por ejemplo, a flotante, ¿no? Sí. Y una vez más, ¿no? Por ejemplo, tengo mi valor final, ¿no? Que es 3. Y yo puedo utilizar otra función dentro de otra función, ¿no? Y puedo utilizar las funciones que yo quiera, ¿no? Pero hay una cosa importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero utilizar aquí una función que está definida abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a crear una función que se va a llamar validar numéricos, ¿no? Donde va a ser A y B, ¿no? Y por ejemplo, lo que voy a tratar de hacer es tratar de convertir a, tratar de convertir y tratar de convertir a B, ¿no? Bueno, true. Y ahorita, por ejemplo, voy a hacer un try. Voy a utilizar un exception, que no debería. Exception. ¿Eh? Por ejemplo, voy a regresar un return false, ¿no? Ahora, si yo quiero utilizar esta función, por ejemplo, en validar en A y B, utilizar un if, ¿sí? Por ejemplo, que haga esto. Si no, que retorne falso. Por ejemplo, incluso yo puedo no respetar ninguna convicción, ¿no? En este tipo de lenguaje. Bueno, solo algunas. Profe, ¿me ¿Sí? puede explicar cuáles fueron, bueno, para qué son las últimas dos líneas de código? La de exception y la de false. Ah, ok. Aquí, bueno, en esta parte de aquí, el código lo que está haciendo, déjenme quitar esto. Lo que estoy haciendo es esto de aquí, lo que estoy haciendo es tratando de convertir mi variable que me va a llegar en un flotante. Si eso no es posible,
me va a generar una excepción. Si me genera una excepción, lo que yo estoy haciendo es regresando un falso, que no se pudo hacer la conversión. Si me regresa un true, es que la conversión sí se realizó. Por ejemplo, te voy a hacer la prueba aquí. Por ejemplo, yo voy a convertir un 2 en flotante, ¿no? Es válido. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2A? Esto me agrega un error. Pero si yo no pongo esta sentencia de try catch, lo que va a pasar en mi plataforma o en mi sistema es que el sistema va a fallar y ya no va a funcionar. Se va a romper el flujo de ejecución, ¿no? Por ejemplo, lo voy a correr así. Voy a inventar también esta. De todas maneras, ahorita funciona, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no pongo un try y un catch? Si yo no lo pongo, al tratar de hacer la función, por ejemplo, 12, le doy más, no va a entrar o no va a llegar a mi plataforma, ¿no? Ni siquiera me va a validar los números y me va a regresar un falso, ¿no? Entonces, para que yo pueda validar esto, yo estoy utilizando una función que me permita validar mi código, ¿sí? Ok, sí, 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 gracias, profe. ¿Ok? Va. Voy a eliminar esta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si yo tengo un 14 y pongo un 2 y trato de hacer una operación de más, el sistema funciona correctamente, ¿no? Si yo tengo una A y luego tengo otra A y trato de hacer la suma, el sistema va a decir que es falso, ¿no? Y no me va a permitir seguir, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Por la reutilización de código. ¿Qué nos sirve a nosotros reutilizar el código? Por ejemplo, toda esta validación que yo estoy haciendo aquí me permite, en vez de ponerlo en cada uno de nuestros puntos, en cada una de nuestras funciones, pues realmente yo podría utilizar la misma función. Digo, y este es un caso verdaderamente, es de risa, ¿no? Pero podríamos reutilizar la función, ¿no? Y al final del día, por eso es la razón por la que nosotros utilizamos funciones, por las que vamos a utilizar clases, lo cual nos va a permitir reutilizar nuestro propio código, ¿no? Y empezar a aumentar y mejorar nuestra capacidad de funcionalidad, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, yo puedo mejorar más esto, ¿no? Y puedo disminuir varias sentencias que tenemos aquí. Hasta aquí a todos les queda claro cómo crear una función, cómo reutilizar una función, cómo validar una función y cómo utilizar una función dentro de otra función y reutilizar el código. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a calculadora, suma, nos vamos a operación, tenemos un else, if, el if, tenemos la siguiente operación que es menos. Incluso nuestro programa, por ejemplo, se vuelve un poco más legible hasta cierto punto, ¿no? Y con diferentes funciones. Aquí, si se dan cuenta, nos marcó un error.
¿Cuál es el error que nos marcó? Pues poder convertir, o en realidad no convertimos. Estornudar, ¿no? Oh, Salud. gracias. No convertimos nuestra variable de resta, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente así es como funciona la plataforma. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Hasta ahora no, profe. No. Sí, Sí. cuando puso para evitar que se volviera un error cuando ponías letra y número, que puso except, exception as. ¿Cómo es la sintaxis de eso? Ah, ok. Ahorita yo aquí no estoy poniendo ninguna excepción o no estoy mandando la excepción. Pero cuando nosotros en realidad vamos a trabajar con excepciones, que lo vamos a ver más adelante, pero como algunos me pusieron las excepciones, asumo que hay quienes de alguna manera ya las conocen. Entonces, una excepción, por ejemplo, es lo que sucede cuando hay un error, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo trato de convertir una letra en una variable, un float, es una excepción. Y la excepción es value to error, ¿no? Entonces, si yo hago un try, por ejemplo, de esto, y hago una excepción, por ejemplo, existe, digamos que como la madre de todas las excepciones, es exception, donde yo voy a decir que la excepción, cualquiera que sea, la voy a convertir a A, ¿no? O la voy a definir como A para yo poderla leer. Entonces, si se dan cuenta, para el programa ya no fue un error, pero a nosotros nos generó esta excepción, ¿no? Ahora, por ejemplo, la excepción que yo les comenté es esta. Pero ¿qué pasa si yo utilizo por ejemplo, existen otros tipos de excepciones? Por ejemplo, otra excepción es, por ejemplo, dividir 1 entre 0, ¿no? Pero una división entre 0, por ejemplo, es otro tipo de excepción. Y si yo trato de cachar solamente la división entre 0, por ejemplo, y lo ejecuto así, no me cacha la excepción de la división entre 0, ¿no? Porque el tipo de excepción en realidad es una excepción de valor de error. Esta excepción sí me la cacha. Si yo no quiero saber o no me importa las excepciones, lo cual está mal, y me vale, y yo lo único que quiero es que mi programa siga funcionando, que básicamente fue la razón por la que utilicé esta validación, porque bueno, si a mí no me funciona, pues lo único, no me importa qué tipo de excepción es, lo único que voy a hacer es que me mande un falso, ¿no? Si no puedo convertirlos. Si los puedo convertir, el programa va a seguir y me va a regresar un true, ¿no? Entonces, pues realmente este tipo de excepciones, pues es lo que nos permite, ¿no? Nos permite hacer un análisis, pero por ejemplo yo ya no puedo validar qué excepción es, ¿no? O sea, ¿dónde está la excepción? Entonces yo lo único que puedo hacer en estos casos, pues es poner un print error, ¿no? Porque en realidad no sé cuál haya sido el error, solamente sé que sucedió un error, pero no sé exactamente cuál es el error, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más a profundidad, pero realmente no es muy bueno utilizar excepciones, ¿no? Pero la verdad es que nos facilitan todo el desarrollo, ¿no? Y hoy en día la verdad es que se han popularizado mucho.
Ok, bueno, ahora, ¿cuáles son otras de las funcionalidades importantes de, de nuestra, por ejemplo, nuestro sistema, ¿no? En este caso, Python, que no tienen, la verdad es que otros lenguajes, bueno, a lo mejor y sí, pero de los que he manejado, no recuerdo. Son los argumentos por default. ¿Qué quiere decir argumentos por default? Son argumentos que nosotros podemos decirle a nuestro sistema que si la persona X o ustedes o cualquiera no pregunta o no mete valores en nuestra función, nosotros les vamos a asignar un valor por default. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a utilizar esta función que copié, donde hace una pregunta. Por ejemplo, voy a poner P, ¿no? O bueno, en este caso, ¿no? Que es la pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario, en este caso, por ejemplo, yo voy a poner yes, ¿no? Y le da OK, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo pongo, por ejemplo, sí, ¿no? Me dice, regresa de nuevo, ¿no? Si le pongo sí otra vez, me marca otra vez, ¿no? ¿Cuánto lo va a hacer? Pues cuantas veces hayamos definido en los retries, ¿no? Y lo va a hacer cuantas veces lo hayamos definido, ¿no? En este caso fue 4, y al momento en que no utilicemos o sean menor a 4, lo que va a hacer es, para salir de este ciclo infinito, va a utilizar un raise. Raise es una palabra reservada que nos permite lanzar excepciones, ¿sí? Entonces, al final del día, y lo que hace el sistema, pues es cuando lanzas una excepción que no está controlada, pues al final termina de ejecutarse tu programa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que la pregunta, por ejemplo, solo tenga 2 intentos y que dé otro mensaje? Prueba de nuevo. Entonces, si yo ejecuto lo mismo, en realidad cambia la funcionalidad de la función. Pero si se dan cuenta, esto en otros lenguajes no es posible. Yo utilicé la misma función, ¿ok? Con 2 argumentos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el argumento de ¿cómo estás? Que va a tener el comportamiento por default que nosotros definimos. Voy a poner una... ¿Sí? Y nuestro siguiente comportamiento, ¿no? Y tiene valores por default. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quito el igual en la definición? Nosotros quitamos el valor de la definición. Nuestro sistema obligadamente nos pide, o digamos que el sistema nos obliga a meter 2 valores. Anteriormente solamente necesitaba un argumento mínimo, pero cuando nosotros le quitamos el igual aquí, cuando no hay un valor por default, la plataforma nos obliga a tener por lo menos 2 valores.
Entonces, este comportamiento es muy importante y se da a base de que nosotros podemos cargar el operador función, ¿no? Y podemos definirla con diferentes valores. Y basada en los diferentes valores, por ejemplo, podemos tener dos funciones que pueden tener un comportamiento completamente diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dos funciones se llaman de la misma forma, pero con argumentos diferentes? Por ejemplo, mensaje, coma, por ejemplo, vamos a ponerle hola. El único o el que se mantiene es el último, ¿sí? Digamos que lo que está haciendo es reemplazando esta función. Eso es importante porque, pues, la realidad es que no hay un control, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre, por ejemplo, definir print? Y no sé, por ejemplo, multiplicar 1 por 2, ¿no? ¿Y qué pasa si lo ejecuto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que ahora, si yo ejecuto otra vez print y pongo hola, realmente ya no va a servir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una función definida que me está quitando o que me está quitando un elemento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en qué escriben y cómo les llaman a sus funciones. Por ejemplo, traten de utilizar nombres únicos, ¿no? ¿Qué pasa si yo corro de nuevo esto? Por ejemplo, si yo lo corro ahorita, ya no puedo mandar print. Oh, rayos. Creo que ya se terminó la clase, si no puedo. ¿Sí? Voy a buscar en internet. ¿Cómo eliminamos una función en Python? No, chavos. No lo sé. Bueno, hasta ahí les queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en lo que arregla eso, quería ver si me podía aclarar para qué es el prompt. Prompt es una variable. Y es una variable donde yo con un string le estoy diciendo qué es lo que quiero que salga cuando me pregunta, ¿no? El input. O sea, por ejemplo, aquí, cuando yo le digo a esta variable, ¿cómo estás? En realidad lo que le estoy diciendo al prompt es, voy a quitar esta, que cuando me pregunte por ejemplo, en el input, para meter un valor, pues yo cambio la pregunta como yo quiero, ¿no? ¿Cómo estás? Ok, no. Ajá. Eso es lo que hace el prompt. ¿Sí? Sí, Ahora, profe. si tuvieran un problema como el que ocasioné yo, se pueden ir a administrar sesiones y pueden finalizar las sesiones, ¿no? Algo importante de aquí es que en estas máquinas que son gratuitas de Python y en este caso de Google, de Google, pues son máquinas verdaderamente grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen 12 gigabytes de RAM y 107, bueno, dependen del espacio, del disco duro, del drive que ustedes tengan, ¿no? Y ustedes pueden utilizarlas como ustedes les plazca, ¿no?
En este aspecto, bueno, si alguien quiere ir aprendiendo más, pues pueden utilizarlas, por ejemplo, para manejo de ciencia de datos, que es el objetivo por las que las crearon, y pues generar variables, por ejemplo, funciones como Python, como NumPy, que nos permiten el manejo de variables matemáticas. Y también tienen un sistema para el manejo de aprendizaje automático, como redes neuronales y inteligencia artificial, que básicamente fue para lo que las crearon. Entonces, creo que ya se los mandé, pero pueden seguir ese tutorial. ¿Ok? Vamos a seguir con nuestro pequeño tutorial. Otra cosa importante es que el valor, pues en realidad solamente es evaluado una vez. O sea, si ustedes tienen algo limpio, por ejemplo, y esto es muy interesante, es que en Python todos son objetos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el objeto solo se evalúa una vez, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, aquí, cuando nosotros mandamos a llamar la función A y L y volvemos a llamar, no es que otra vez le asigne el valor a L uno otra vez, ¿no? Realmente lo que hace es que la primera vez, como no existe ese valor, le pone un valor, ¿no? Que es, en este caso, una lista vacía. Y después le está agregando los objetos al mismo objeto. Y siempre se mantiene el objeto de esta función. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengan mucho cuidado en conforme utilizan la plataforma, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago otra función con 4, por ejemplo, siempre me va a ir acumulando los datos, ¿no? No es como que cuando ejecuto esta función, L vuelva a valer igual a vacío, ¿no? Realmente eso no pasa. Realmente el objeto sigue vivo. Pero yo no puedo acceder a ese objeto. Por ejemplo, si yo pongo L en esta parte, me dice que el objeto L no está definido, ¿no? ¿Sí? No hay forma de que fuera de esa variable yo ejecute L, ¿no? Y solamente se define en el momento en que nosotros creamos la función. Por ejemplo, ¿por qué se vuelve a repetir en uno? Porque otra vez, después de ejecutar la función, siempre que nosotros corremos esta plataforma o este momento, pues realmente está volviendo a ejecutar todo, ¿no? Pero si yo separara los códigos en nuestras diferentes libretas, solamente una vez insertara y después volviera a insertar y otra vez volviera a insertar y otra vez volviera a insertar y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, pues realmente L no se vuelve a crear. Solamente se creó cuando nosotros definimos la función f. No sé si les queda claro eso. Profesor, entonces, o sea, en esto no son diferentes las variables entre cada código que creamos. Las variables sí, pero la variable como tal L es parte de la función. O sea, porque por ejemplo, si yo creara una variable aquí que le pusiera A igual a, por ejemplo, C igual a 5 a 3, siempre sería 3. O sea, siempre que yo ejecute la función, se vuelve a poner 3, ¿no? Pero L, el valor de L existe solo cuando yo defino la función, no cuando la ejecuto, que son dos momentos diferentes, ¿no? O sea, el momento diferente, por ejemplo, si a este le pongo C más 1, y bueno, es que, ¿cómo lo podría poner?
O sea, mi pregunta más bien va a, o sea, que si son globales dentro de los blogs, o sea, sí, dentro de los blogs de código que puedes separar ahí. O sea, por ejemplo, ahí puedes llamar a calculadora que la creó muchísimo arriba y funciona Sí. calculadora en ese blog, aunque no esté en ese. En este blog sí funciona, siempre y cuando yo haya ejecutado por primera vez calculadora. Ah, ok. Pero ahorita si yo mandara llamar aquí a Suma, existe. Pero no existe porque en la máquina virtual de Python, digamos que yo maté mi proceso y lo volví a ejecutar. Pero si yo ejecuto primero este y luego ejecuto este bloque de código, Suma ya existe. ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos para que eso no pase? Pues lo primero que tienen que hacer es, por ejemplo, administrar sesiones. En este caso, tendrían que, por ejemplo, detener la sesión para que todo lo que se haya ejecutado, por ejemplo, ya no esté, ¿no? O sea, para que se limpie, digamos que la sesión. No sé cómo explicarte. Sí. Ok, gracias, profe. O sea, por ejemplo, aquí le das reiniciar entorno de ejecución. Ujú. Y si yo ejecuto esto, me dice que suma todavía no está definida, ¿no? Pero eso es porque la máquina virtual está viva. O sea, yo le voy metiendo memoria conforme voy desarrollando. Ok. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias. Profe, entonces, sí, si yo llamo una función en otro block y en ese block pongo una variable que esté dentro de la función, o sea, esa función está en otro block, ¿no? Yo la llamo y en mi nuevo block uso una variable que ya se usó en la función que llamé, pero no está en el mismo block. ¿La variable no va a estar ya utilizada o va a ser una variable nueva? en primera, bueno, los blocks no existirían. Un block como tal es un archivo solito, ¿no? O sea, como este block es un archivo solito, hasta cierto punto. Entonces, realmente no existiría porque no estamos utilizando ahorita todavía variables, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo utilizara información de la que trabajamos la clase anterior, en la clase uno, no existe para este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy importando las funciones, ¿no? Ahorita lo único que estoy haciendo es, digamos, separando mi código, pero como si lo estuviera ejecutando en la misma máquina virtual, ¿no? Más adelante Sí. vamos a ver el tema de insertar, por ejemplo, funciones, ¿no? Entonces, estos son como cachitos separados de un mismo código. Exactamente. Básicamente Entonces, ese es el proceso de este tipo de sistemas, ¿no? ujú, Es como poder ejecutar pedazos de código de un mismo archivo de script, ¿no? sí. Entonces, si yo en un pedazo de código llamo a la función, donde L ya está definida dentro de la función, yo puedo volver a utilizar L para otra cosa, o sea, L no va a estar definida más que si llamo a la función, ¿no? Sí, y la diferencia aquí es que L solo existe dentro de esta función. Por ejemplo, yo puedo tener otra función, por ejemplo, def f2, donde a, L igual lo mismo, ¿no? Y hacer todo lo mismo, pero con la función 2, ¿no? Y mandar a llamar, por ejemplo, la función 2, ¿no? Bueno, recuerden que le tienen que poner el punto y coma. Si yo lo ejecuto así, pues en realidad la función no se ejecutó. Solamente estoy nombrando la función, pero no la estoy ejecutando, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto esta de aquí abajo, tengo el 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 3. Y si ejecuto la función, por ejemplo, F2, ¿qué valor creen que tenga en su arreglo? 3, 3. Es 3, ¿no? Entonces, en el ámbito de la función existe L, pero solamente existe para la función 2. Y existe L, pero para la función 1, ¿no?
Sí, profe. Ahora, ¿cómo puedo usar, por ejemplo, una variable en las dos funciones? Por ejemplo, yo puedo poner lista global y definirla aquí y hacer que lista global, por ejemplo, haga un append de A y en esta misma lista global haga un append de B, ¿no? En este caso de A también. Y al final puede incluso querer imprimir lista global, ¿no? Y eso depende del ámbito de donde nosotros estamos definiendo nuestra función, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, si yo ejecuto esto, lista global contiene de todos, ¿no? El 2, el 4 3 1 2 el 3 3 que contienen los 3 3 los 2 3 de F2 y el 3 de F solita, ¿no? Y el ámbito de utilización de lista global, pues es a un nivel completo, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? Sí, Entonces, como si hubiera tres Ls que existen al mismo tiempo, ¿no? Y una de mm, las Ls junta lo que reciben las dos otras Ls, pero esas dos Ls son independientes entre sí. ajá, y lo más importante es que L está definida a nivel global, ¿no? Y puede utilizarlo F o lo puede utilizar F2, ¿no? Incluso también si yo definiera otra función F3, por ejemplo, y limpiara el valor de lista global, ¿qué creen que pase? Y por ejemplo, mando a llamar a mitad de la ejecución F3. ¿Qué creen que pase? ¿Por qué no afectó a la lista global? Porque esta lista global es otra lista global, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo remove 3 y ejecuto esto? Por ejemplo, eliminé el 3, ¿no? El 3 que estaba creado aquí se eliminó. Es importante que entiendan esto porque las funciones en realidad, pues en Python todas se unen entre sí, ¿no? Y uno de los grandes problemas en Python es que cuando lo ejecutan varias personas, por ejemplo, si se dan cuenta, pues todos le pueden poner A, ¿no? O todos pueden agarrar y ponerle L, ¿no? Y te puede afectar a ti en otra función que esté al mismo nivel, ¿no? Entonces, en Python hay que tener cuidado en el modelo de los sistemas, ¿no? Y en el poder segmentar tu código. Y ahí es donde entra el tema de las clases y el tema del encapsulamiento. Les voy a mandar, les voy a buscar. Este es uno de los principios de la programación orientada a objetos, ¿no? Y es una de las razones por las que se utiliza normalmente. Es la programación orientada a objetos y el método de encapsulamiento. Entonces, este principio es muy importante para entender por qué es importante aprender la programación orientada a objetos. Porque si no existiera la programación orientada a objetos, podríamos tener los problemas que hoy en día estamos teniendo ahorita, ¿no? Y lo complejo que se está volviendo un programa que la verdad es súper sencillo, pero entenderlo, por ejemplo, si yo se los pusiera en un examen, seguramente muchos reprobarían, ¿no? Si yo les preguntara, oye, ¿cuál es el verdadero valor? Pues realmente a lo mejor ni sabrían, ¿no? Es como el dónde quedó la bolita, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, aquí las palabras claves por argumento también se pueden hacer. O sea, la verdad es que Python te permite y te deja de hacer de todo, pero pues hay que tratar de ser, de, digamos que hay que tratar de limitarnos nosotros mismos, ¿no? Para que los programas no se vuelvan tan complicados, ¿no? Ahora, un programa también se puede llamar, o una función también se puede llamar de esta manera, ¿no? Mientras donde abrimos el corchete y para una mayor legibilidad, nosotros la podemos dividir en diferentes renglones, por así decirlo, ¿no? La convención, y no es porque no se pueda de otra manera, es que siempre cuando nosotros empecemos una función, todos sus argumentos deben de estar en el mismo, deben de estar hasta en donde empieza el corchete. Y los argumentos, o sea, si son muchos argumentos, lo ideal es que estén separados o que el salto de línea esté en la coma. También les voy a mandar un documento donde se maneja un establecimiento de cómo deberías de programar, ¿no? O sea, al final del día, Python, por ejemplo, a los que les dije que programaran en una sola línea, pues realmente sí se puede hacer, todo se puede hacer, pero la realidad es que es mucho más difícil entenderlo si solamente es una línea, ¿no? A lo mejor el que sea una sola línea no quiere decir que sea un mejor programa, porque al final del día estás ejecutando 20 sentencias que consumen tiempo de programación y aún así lo estás haciendo en una sola línea, ¿no? Entonces, lo mejor y lo más importante pues es que también sea un programa legible, ¿no? Y esas son algunas de las necesidades que ustedes tienen que manejar. Ahora, ¿qué son los parámetros especiales en Python? Bueno, parámetros especiales, por ejemplo, pueden ser los asteriscos, pueden ser las diagonales, por ejemplo, que son algunos de los parámetros que más nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirven los asteriscos? Los asteriscos nos permiten, de alguna manera, recibir más, más, digamos que convertir los parámetros como una lista, como puede ser uno o como puedes recibir 3 o 4 parámetros diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a probar esta función. Y son funciones que la verdad, mucho del código que hoy en día se utiliza en Python, pues lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, es una función muy parecida, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, vamos a definir un arreglo, que es name, por ejemplo, y lo vamos a poder listar, por ejemplo, la cantidad de argumentos que tiene el mismo sistema, ¿no? Ni siquiera me acuerdo cómo se utilizaba, pero a ver. Por ejemplo, foo, voy a llamar la función foo, voy a poner Emiliano, coma. Esto se le llama un diccionario, por ejemplo, edad. Voy a tener que revisarlo. Sexo.
Este voy a tener que revisarlo. Porque no me acuerdo exactamente cómo funcionaba. Sí, pero lo reviso. Sí. Ujú. Que al final del día, pues es un arreglo, ¿no? A ver si... Bueno, voy a revisar y se los comento la próxima. ¿Cuánto falta de horas? 1 hora con 40 minutos, profe. 1 hora con 40. Ok. Ahora, hay otras funciones que no son del curso ni lo tienen otros sistemas, pero también se utilizan mucho. Por ejemplo, estas funciones son las funciones lambda. La expresión lambda son pequeñas funciones que nos permiten hacer un análisis o un desarrollo donde, por ejemplo, yo quiero hacer la multiplicación o la suma o el Fibonacci de un sistema o el valor incremental, y lo puedo hacer utilizando una función lambda. Este tipo de funciones nos permiten, pues son funciones que no voy a volver a utilizar, pero que de alguna manera, pues quiero, por ejemplo, ordenar una lista, o quiero, por ejemplo, definir cómo se va a ordenar la lista, multiplicar un número, hacer un incremento. Y este tipo de funciones, pues realmente solo se ejecutan en el momento. En el momento en que nosotros estamos manejando esta información, y permiten no utilizar mucha, en este caso, o una gran cantidad de código, ¿no? De código y de memoria, ¿no? No todos los lenguajes tienen funciones lambda, por ejemplo, pero Python sí las tiene. Y también cuando ustedes utilicen Python, la verdad es que las utilizan muy seguido, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, tenemos un elemento, por ejemplo, que es X, normalmente así es como le ponen, y que nos permite ir aumentando valores, ¿no? Donde, por ejemplo, X va a ir incrementando conforme nosotros vamos avanzando, ¿no? Y el valor de X siempre se va a mantener. Esto se le llama programación, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre del tipo de programación. Y, por ejemplo, si nosotros volvemos a llamar a F1, son 43. Ahora, si se dan cuenta, aquí en vez de regresarme el valor F, me está regresando una variable. Por ejemplo, si yo utilizo B y hago un incrementador de B, donde utilizo el 12, ujú, y hago una impresión de B, por ejemplo, 2, y de F, por ejemplo, 1, son funciones completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, B empezó en 12 y F empezó en 43. Y si yo, por ejemplo, pregunto por el tipo de objeto que es F, nos dice que es una función. ¿Qué es lo que nos está regresando aquí? No nos está regresando el valor de X, nos está regresando el valor de la función, ¿no? Este tipo de programación, por ejemplo, se llama
acuerdo cómo se llama esta programación. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. ¿Me escuchan o ya los Sí. perdí? Sí, todavía. ¿No es programación Se orientada a llama eventos, programación maestro? funcional. Este es otro tipo de paradigma que, por ejemplo, no tiene que ver con programación orientada a objetos, pero si a ustedes les gustan los datos, ustedes deberían de poder utilizar la programación funcional, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es lo que hoy en día se utiliza para la minería de datos, para el desarrollo de información. ¿Por qué? Porque el tamaño de una función es mucho más pequeña que lo que tendría que ser guardar todo el histórico, por ejemplo, de la información que se está utilizando, ¿no? Este no sería a nuestro nivel de curso, pero sí es algo que normalmente se van a encontrar muy seguido en Python, ¿no? Y pues la verdad es que si me preguntan, pues es el futuro de la programación funcional. O sea, realmente la programación orientada a objetos sí tuvo su auge, pero ya estamos llegando a un punto donde es mejor para los tipos de problemas que hoy en día nos enfrentamos con la cantidad de información, realmente la programación funcional pues es lo que a nosotros nos sirve, ¿no? Y, por ejemplo, hoy con el modelo de redes neuronales y todo eso, pues realmente esa es la siguiente función. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿O no? Sí. Ok. Bueno, pues eso sería como de funciones lo que ahorita estaríamos revisando. El siguiente son las estructuras de datos. Es algo que pues ya vimos de alguna manera, pero ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más, más, más a fondo con el manejo de listas, ¿no? Ayer lo único que vimos fue, bueno, el lunes, lo único que vimos fue cómo se genera una lista, ¿no? Entonces, vamos a agregar en la siguiente parte listas. Ujú. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bueno, si no tienen dudas, también voy a dejarles la tarea. La tarea va a ser crear cursiva y otras. Ejemplo. Funciones matemáticas. Mm, ah, derivadas. Entonces pasaron el anexo, ¿no? Por ejemplo, van a programar una derivada. Van a ser 3 funciones que van a hacer de tarea.
una lista de números X y Y. Números cuadrados, derivada, se llamaba derivada discreta de una función de una lista. Ujú. Programar un graficador de asteriscos ASCII. Van a hacer un graficador, por ejemplo, de un sistema de polinomios. Obviamente, como es para la próxima, bueno, es para el lunes, pues sí tienen algo de tiempo, ¿no? Profe, yo tengo la duda de cómo es el graficador. Ajá. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál sería tu duda? Pues sí, ¿qué es eso de AXI? En realidad es ASCII. Por ejemplo, Ok. ¿sí? ¿Sí sabes qué es ASCII o no? Ah, ya de. Sí, ya. Perdón. Por ejemplo, pintar un cuadrado, ¿no? Por ejemplo, que puedan diagonal N, diagonal N. Y pues el graficador, por ejemplo, que grafique en polinomios, ¿no? ¿Cómo graficarías un polinomio? Pues así con letras, que lo pudieras pintar. O sea, que yo te dé el polinomio, por ejemplo, no sé, x cuadrada, ¿no? Y que me pidas los rangos, ¿no? O sea, ¿cuál es el polinomio que quieres graficar? Quiero graficar x cuadrada. De 2 a 10, ¿no? Y que haga, bueno, en este caso, pues que se vea la gráfica de x cuadrada, ¿no? De 2 a 10, que básicamente pues sería como una... A ver, déjame buscar un graficador online. Como algo así, ¿no? Algo así, pero con Python, ¿no? Que por ejemplo yo ponga x cuadrada. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Podemos usar otros módulos científicos o solo con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Cómo? Módulo. No, solo van a utilizar pues lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Sentencias de código, flujos, por ejemplo, cómo cortar la cadena. O sea, no quiero que utilicen el objetivo de esto pues, es saber que saben utilizar. Profe, el usuario tiene Digamos, que, perdón, ajá,
¿El usuario tiene que escoger el polinomio o nosotros vamos a decidir graficar un polinomio? No, el usuario tiene que escoger el polinomio. Por ejemplo, el usuario va a hacer un input donde mete x cuadrado. Por ejemplo, este es para mí x cuadrado, ¿no? O las potencias, ¿no? O el usuario puede meter 2 por x, ¿no? Veanlo como el examen de programación. Porque la verdad, bueno, digo, no sé si copiaron todos los códigos, pero en general vi que muchos sí saben programar. Entonces quiero saber qué tantos sí saben y quiénes, ¿no? Entonces, no quiero que utilicen funciones, por ejemplo, matplotlib o alguna otra función, sino quiero que me muestren que con pura programación, con lo que hemos visto de la clase 1 a la clase 2, utilizando funciones, utilizando sumas, multiplicaciones, manejo de arreglos, fors, ifs, pueden llegar a construir esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Es más, les voy a dar, va a ser la única tarea. Y voy a quitar estas. Mejor solo concéntrense en esto. ¿Ah? ¿Sí? Ok, profe. Sí, profe. Por ejemplo, algo muy parecido a esto, ¿no? Pero haciéndolo con puntitos. Y yo les voy a dar, y el usuario va a decir el rango, ¿no? De 0 a 1, pues que se vea así, ¿no? Y ustedes van a hacer, por ejemplo, en el archivo, voy a poner un archivo. Por ejemplo, van a hacer algo así, ¿no? Ajá. Y profesor, entonces, ¿solamente como tal nos vamos a enfocar en un cuadrante o si es como si tuviéramos todo el plano? O sea, sí, los cuatro cuadrantes. Sí, sería un plano XY y en realidad pues lo deberían de poder hacer de manera matemática, ¿no? O sea, no, o sea, debería de funcionar para cualquier plan cuadrante, ¿no? Y, por ejemplo, que sea, o sea, por ejemplo, que tenga, que pueda tener ordenada al origen, por ejemplo, que pueda tener que pueda tener más de un argumento, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? O que pueda tener, por ejemplo, esperar menos, ¿no? Va a tener otro x a la 5, por ejemplo, ¿no? Profe, elevado en Python es doble asterisco, dijo, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, ustedes pueden definir como quieran su nomenclatura, ¿no? El POW lo pueden definir así, o pueden utilizar, es que no encontré cómo poner el acento circunflejo, como mi máquina es gringa. O sea, tendríamos que definir. Con Shift 6 me parece, porque la mía también es de Estados Unidos. Mm, Entonces tendríamos que definir, por ejemplo, si elevo al cubo, tendría que definir lo que sería elevar al cubo, ¿no? Así es. ¿A qué te refieres? Sí, Sí, o o sea, sea, por supongo ejemplo, que se multiplique el número de veces que el usuario ingrese. exacto. Es que en realidad el usuario no va a ingresar, o sea, haz de cuenta que el usuario le vas a decir, ingresa tu polinomio, ¿no? Y este es mi polinomio, ¿no? Y le vas a pedir, por ejemplo, el rango a dónde, ¿no? O sea, yo quiero un rango de 1, por ejemplo, de 0 a 12,
con una, con una, ¿cómo le llaman a esto? Un paso, ¿no? O escala. Con una escala de 0.1, ¿no? Entonces vas a hacer todo el sistema, por ejemplo, X va a ser de X a 0, X igual a 0, X igual a 1, y después de ahí, de ya tener tus dos arreglos, por ejemplo, el X, tu X y tu Y, vas a tener 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Bueno, eso es si el rango fuera con step 1, ¿no? Y vas a tener 1 por 1, 1, y luego vas a tener el 2 por 2, 4 al cuadrado, 8, por ejemplo, ¿no? 3, y así va a generar tu X y tu Y, ¿no? Y después con ese X y Y, pues vas a pintar tu lienzo, ¿no? Vas a poder imprimir, por ejemplo, de forma matricial con for. Esta es la parte complicada, por ejemplo, C1 in X, por ejemplo, y la for de Y, por ejemplo, de 2, y por ejemplo aquí pues vas a poner cuando es asterisco y cuando no es asterisco, ¿no? Cuando es un espacio o cuando basado en la fórmula que tú utilices, por ejemplo, cuando y sea igual a, cuando y1 sea igual a b, o cuando y1, por ejemplo, sea igual a b, o alguna función así, vas a imprimir, en vez de poner en blanco, vas a imprimir un asterisco, ¿no? Y así vas a ir armando tu, tu lienzo, ¿no? Y para que mi código reconociera los operadores, yo puedo ponerle que ingrese el polinomio por separado, o sea, que ponga el número, luego el operador y así para que se vaya yendo, o sea, se vaya formando el polinomio. Pues no, de hecho yo esperaría que utilicen, o sea, al final X, es es una expresión regular, ¿no? Bueno, está bien, si quieren, sí. O sea, eso baja mucho la complejidad, pero si no, ni siquiera van a llegar a este punto, ¿no? Sí, si quieren, háganlo como sea, o sea, a lo mejor por ejemplo, le vas a preguntar, ¿de qué grado es tu polinomio? Del 2, ¿no? ¿Tiene abscisas? Sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vas a preguntar, si es del 2, por ejemplo, en X tiene 1, en X2. O sea, el mejor de los casos para mí sería que yo meto esto y tú me das esto. No sé cómo le hagas, pero lo haces, ¿no? Ok, Pero en el peor de los casos, o bueno, en el que puedo aceptar, mínimo, es que me digas, que me hagas preguntas, ¿no? O sea, mi polinomio en este caso, por ejemplo, es un polinomio de 15 grado, de quinto grado, ¿no? Y entonces me empiezas a preguntar por los parámetros que están aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es por ejemplo, aquí es al cuadrado, aquí es a la 3, por ejemplo, ¿no? Y empieces a armar mi polinomio, ¿no? sí. Yo creo que es más complicado, o sea, es más talacha que si hicieran un sistema de análisis, ¿no? Es más, si encuentran eso en internet, ¿cómo pueden utilizarlo, ¿no? Una expresión regular que valide polinomios, ¿no? Y que te devuelva pues, los datos que necesitas, ¿no? O sea, a la quinta, a la cuarta, así, ¿no? Y ya después de eso, pues lo único que tienes que hacer es evaluar la función, ¿no? No se vale utilizar eval. Y digo, para que todos sepan que no se vale utilizar esta. O sea, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren, bueno, lo restringimos, ¿no? O sea, que solo podamos llegar al polinomio, por ejemplo, un polinomio de grado 4, ¿no?
Ok. ¿Siguen ahí o ya perdí a Sí, ver? Sí, sí. sí, profe. ¿Qué voy a evaluar? Por ejemplo, de esto, pues las cosas que voy a evaluar es funciones, manejo de funciones, manejo de datos, manejo de sentencias de lógica. Esas serían como las partes que a mí me servirían para conocer en realidad cómo están, ¿no? Porque basado en el código que vi de las personas que lo hicieron, o de todo, bueno, en realidad de todos, creo que puede ser que tengamos un buen grupo con un buen nivel. Entonces me gustaría ver si eso es cierto, ¿no? Entonces esa sería la tarea para el martes, ¿no? Profe, ¿podemos dejarlo en un polinomio de grado 3? Mm, no lo sé, Rey, parece fácil. Pues por eso. No inventé, profe. Pero tienen todo un fin de semana. Es para que no sientan la necesidad de salir. No, de grado 3 es muy... Bueno, está bien. Pero si es de grado 3, ya sé. Si es de grado 3, que solo sea que analicen la función, ¿no? O sea, que yo solo tenga que meter esto. Si es de grado, si van a hacer lo que comentó el compañero, donde me preguntan de qué grado es mi polinomio y me van preguntando cada uno de los valores, pues ese sí sería hasta que me canse, ¿no? Para que también hagan la función para hacer esa evaluación, ¿no? O sea, para que lo hagan dinámico. Porque si les dejo a 3 y con solo la función, pues realmente va a ser muy aburrido. Es más, pero para verme buena onda, lo pueden hacer en equipos. Y basado en sus equipos, pues ya veo con quién se van a quedar, ¿no? Pero ¿qué esperarían equipos? Pues, por ejemplo, que me digan, pues mire, él hizo la función de graficar. Él hizo la función de validar el polinomio. Él hizo la función del menú para la persona de preguntarles, ¿no? O sea, me gustaría ver, y creo que eso sería más importante, ver que ustedes manejan o que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para programar algo mucho más completo, ¿no? Y esperaría que me lo pongan, por ejemplo, cada uno de las estructuras, ¿no? O sea, cada quien, por ejemplo, Juanito hizo esto, Pedro hizo esto, Jorge hizo esto, Luis hizo esto, ¿no? ¿Vale? Ok. Bueno, eso sería todo por hoy. Y yo creo que las listas, bueno, ya el proceso de listas lo veríamos el lunes, ¿va? Vale. Vale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, voy a dejar de grabar. Profe, pero si tenemos como tal alguna